Muy buenas tardes. Tenemos el agrado de presentar nuevamente, como hacemos cada mes, el informe económico de nuestro director Hugo Facio. El informe económico del mes de abril 2023, que corresponde, digamos, a la información del mes precedente, de marzo. Tenemos el honor, como siempre, de contar entre nuestros panelistas con dos destacadísimos panelistas regulares, digamos, de Senda. En primer lugar, Gabriel Loza Tellería, eh, destacadísimo economista latinoamericano, expresidente del Banco Central de Bolivia, y Andrés Solimano, ex gobernador del Banco Mundial y uno de los más destacados economistas chilenos. Andrés se va a tener que retirar probablemente un poco antes, por lo tanto, cuando termine Hugo, vamos a darle la palabra a Andrés y Gabriel, que siempre es el comentarista principal, ha tenido la gentileza de quedar para el final. Bueno, con este prolegómeno y en un mes en el cual el capitalismo ha dado razón una vez más a sus críticos, en el sentido que nunca los defrauda, porque en el mes que nos va a comentar Hugo, hubo un relámpago en un día claro, como se suele decir, y lo han calificado algunos comentaristas, y es que se inició una serie de corridas bancarias cuando nadie las esperaba. Y eso ha generado una serie de trastornos cuya evolución está en pleno desarrollo. Entonces dejamos con ustedes a nuestro director Hugo Facio. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Manuel. Yo un poco corrigiendo lo que tú señalabas, voy a partir por 4 cosas que se produjeron en estos días, en esta semana, para que la cosa tome más actualidad, que son los documentos del Banco Central, a 6 de febrero, en la mantención de la tasa de interés de política monetaria y el informe de política monetaria que entregó ayer. Y hoy, para incluir un poco modificando la estructura que le damos habitualmente, habló la directora del Fondo Monetario Internacional, anticipando lo que sería la reunión del fondo del Banco Mundial la próxima semana. Después veríamos algunos datos de Chile, particularmente los datos referidos al balance, el resultado de las empresas, según la Consejo del Mercado Financiero del año 2022. Y después referiríamos, en función del tiempo que lleguemos o nos falte, podemos tomar esta crisis la que se mencionó Manuel, que es muy importante, y también algunos documentos previos a la reunión del Fondo del Banco Mundial, que han emitido el propio Fondo del Banco Mundial. Ahora, como esa es una cosa muy larga, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sobre los hechos que ocurrieron esta semana, no hechos que ocurrieron esta semana, sino los antecedentes, digamos, que se entregaron esta semana. La cosa parte con la entrega por el Banco Central del índice de febrero, el índice mensual, indicador mensual de la actividad económica del Banco Central. Este indicador registró una caída en 12 meses de 0,5% y de 0,3% si se compara con el mes anterior, con enero.
En enero el aumento anualizado había sido de 0,1%. Por tanto, en el trimestre enero-febrero, la economía descendió 0,4% en términos anuales. La reducción, creo que esto fue uno de los hechos más sorpresivos del informe, fue generado en primer lugar por el comercio. No porque haya caído el comercio, sino por la magnitud en que cayó. Cayó en 4,1%, contrayéndose sobre todo en el comercio minorista, supermercados, grandes tiendas y negocios especializados en alimentos y bebidas. Y en el comercio mayorista las mayores reducciones se produjeron en bienes agropecuarios. A diferencia de meses anteriores, el sector servicio, que venía siendo el que mantenía, digamos, los niveles de crecimiento de la economía chilena, no pudo revertir esta baja, ya que en esta oportunidad el crecimiento del sector servicios fue muy pequeño, de solo 1,5%. La producción de bienes bajó en 0,7% y el resto de bienes en 0,6%. El IMASEC no minero se redujo en 0,5%. En cifras desestacionalizadas, o sea, en relación con el mes anterior, influyó mucho la disminución en 3,1% de la minería. Y el sector no minero, que es muy relevante, porque dedica más o menos el 90% de la economía, creció 0,1%. El sector servicios se contrajo en 0,2%. Esto no había ocurrido hace mucho tiempo. Mientras el comercio aumentaba en 0,3% y la industria en 0,6%. La contracción económica, particularmente la del consumo, se manifestó claramente en los ingresos fiscales. El monto recaudado por el IVA registró en febrero una nueva fuerte disminución. La Dirección de Presupuesto informó que el gravamen al consumo se contrajo en 19,3%. 1,7 billones de pesos, perdón. 2.178 millones de dólares, de acuerdo a la paridad del 4 de marzo. La disminución fue mayor a la ya muy elevada anotada en enero, cuando el descenso fue de 17,1%. Repito, del IVA. La DIPRES detalló que la caída del IVA incide el incremento registrado en las devoluciones del IVA y por el menor IVA declarado a causa de la caída del IVA a las importaciones, que fue de 25,7% anual. Y en el mes volvieron a descender los salarios reales en 0,7%, esperando 17 meses de retroceso debido a la alta inflación, que superó su incremento en términos nominales de 11,2%. O sea, los salarios nominales en febrero crecieron 11,2% y la inflación fue superior a esa cifra. Hubieron aumentos reales positivos el segundo mes del año en los sectores de la industria manufacturera, del comercio y las actividades financieras y de seguros. De otra parte, la tributación de la minería privada descendió en 35,5% real anual, debido a la caída de 96,6% de la recaudación del impuesto adicional, principalmente por la remesa de utilidad de las empresas mineras. Los ingresos provenientes de Codelco en el segundo mes del año, a causa de los menores ingresos originados por transferencias del área reservada del cobre y por menores precios y ventas en comparación con febrero, tuvo un descenso también particularmente grande. Al día siguiente, o sea, el martes, el Consejo del Banco Central resolvió mantener la tasa de interés de política monetaria en 11,25%, debido, según expresó en su comunicado, que la economía se está ajustando más lento que lo previsto y la inflación está tardando más en reducirse. En este contexto, añadió, el Consejo considera que será necesario mantener la tasa de política monetaria
en 11,25%, hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% se haya consolidado. Y habrá que recordar que el Banco Central siempre ha insistido en la recesión como el camino para superar la inflación, en su opinión. En el informe de política monetaria de diciembre se había proyectado que recién en el segundo semestre de 2024 volvería a la meta inflacionaria de 3% y que al finalizar 2023 estaría en 3,6%. La determinación adoptada por el Banco Central endureció aún más la política en aplicación, buscando que en una economía que se encuentra en recesión debe experimentar ajustes aún superiores. El análisis del Banco Central se diferencia del efectuado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que llamó la atención del Mercurio, citando la afirmación efectuada a ese diario por Marcel en entrevista de prensa. Es probable, dijo Marcel, que la inflación esté en un signo o en un dígito ya en mayo. Para diciembre agregó, diciembre del 2023, vamos a tener una inflación entre 4% y 5%. La determinación del Banco Central pone el acento, en cambio, que el IPC en febrero fue de 11,9% y particularmente en el nivel de la inflación subyacente, conformada por los componentes menos volátiles, que se ubicó en 10,7% anual, manteniendo niveles anuales durante varios meses del orden del 11%. Además, subrayó, se ha acumulado una sorpresa al alza relevante en los últimos meses. Bueno, es bueno notar que la tasa de política monetaria está en 11,25 de octubre pasado. O sea, ya lleva completa medio año. Se proyecta hacia su continuidad para adelante. En su comunicado, el Consejo destacó que la revisión de las cuentas nacionales que efectuó el Banco Central muestra en que la composición de la demanda interna experimentó modificaciones en relación a la que había previsto para el lapso 2020-2022. El consumo aumentó, la inversión se corrigió a la baja, el ahorro nacional fue inferior y más elevado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. En el plano externo, el Banco Central consideró que hasta fines de marzo se configuraba, en su opinión, un cuadro con mejores expectativas de crecimiento mundial y una mayor preocupación por la inflación, particularmente porque los indicadores subyacentes permanecen en niveles elevados en varias economías. Pero, en las últimas semanas, la atención se concentró hacia la situación financiera de algunos bancos en economías desarrolladas, lo que les ha llevado a adoptar diversas acciones para contener el impacto de estos hechos. Luego, el miércoles, finalmente, el Banco Central entregó su primer informe de política monetaria del año. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, comenzó su intervención señalando que sin dudas estamos ante circunstancias desafiantes. El momento que vive la economía chilena, dijo, es complejo y el entorno global suma desafíos adicionales. Para colocar luego el acento en que la inflación se mantiene muy elevada, que lo transformó en su tema central. Idea muy presente por lo demás en el comunicado del Instituto Emisor en su resolución de mantener la tasa de política monetaria. Expresó que si bien el IPC algo disminuyó en los últimos meses, la inflación subyacente, que elimina los precios más volátiles, particularmente los alimentos y la energía, muestra la tendencia a futuro de los precios. La inflación subyacente muestra la tendencia a futuro de los precios y que se ha mantenido, dice,
en 11% desde hace algún tiempo. La economía, recalcó, no ha logrado reducir los impactos del exceso de gasto que se acumuló en años previos, no haciendo ninguna referencia autocrítica del no cumplimiento del que define como su objetivo principal la estabilidad de los precios. De hecho, dice, la revisión de las cuentas nacionales muestra que el nivel de consumo de los últimos 3 años fue mucho mayor de lo que había pensado, casi 4.300 millones de dólares más. Pero además añadió, la velocidad de ajuste de la economía ha sido más lenta que la prevista. Más allá de que la inflación total vaya en una tendencia decreciente y pronto vuelva a cifras de un dígito, eso no significa, destacó, que el problema esté resuelto. La convergencia a la meta 3% aún no se ha consolidado. Estimó que la inflación promedio del año será de 6,6% y cerrará en diciembre de 2023 en 4,6%, porcentaje más alto que el previsto por el informe de política monetaria de diciembre, que fue de 3,6%. En cuanto al nivel del producto en 2023, que se había proyectado en diciembre, tendría una reducción entre 0,75 y 1,75. Descenderá a entre 0,5 y más, y ascenderá más 0,5, teniendo por lo tanto un promedio nulo. La demanda interna se contraería en el año en 4%, la formación bruta de capital fijo en 2,9% y el consumo total en 3%. El déficit de la cuenta corriente sería de 4,4% del Producto Interno Bruto y las importaciones descenderían en 6,6% debido fundamentalmente a la caída de la demanda interna, mientras las exportaciones crecerían, en su opinión, en 4,5%. Es particularmente negativo, pero es necesario destacar que la formación bruta de capital fijo, como constató el informe de política monetaria, se mantiene estancada desde mediados de 2021. Y desde luego en ello influye negativamente, precisamente, el alto nivel de la tasa de política monetaria. La estimación del Banco Central reduce la estimación descendente realizada en diciembre para la formación bruta de capital fijo, pero en su proyección para 2024 la incrementa nuevamente de 0,2% a 0,7%. Se aceptaría hasta el 2024 con tasas descendentes de formación bruta de capital fijo. El Banco Central, en su informe de política monetaria, se sumó a la necesidad de recomponer el mercado de capitales. En la propuesta de reforma previsional se pretende enfrentar, destinando a este propósito, un porcentaje elevado de las cotizaciones de los trabajadores que se aumentarían en 6% cuando el nivel de ellas, en un porcentaje alto, no se destina a beneficios previsionales. Este incremento en los hechos será, como es conocido, de cargo a los trabajadores, cuyos salarios reales vienen durante un largo tiempo descendiendo. Simultáneamente con el informe de política monetaria, se conoció hoy el discurso pronunciado por la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, previo a la asamblea la próxima semana del organismo que dirige. Hizo mención, en primer lugar, que en 2022 la economía mundial creció solo poco más de 3%, la mitad del año anterior, golpeada, dijo, por 3 impactos sucesivos: la pandemia, la guerra de Ucrania y la alta inflación. El crecimiento mundial, manifestó textualmente, cayó casi a la mitad en 2022, de 6,1% a 3,4% respecto a 2021. La desaceleración ha continuado este año, agregó, y esperamos que la economía mundial crezca en 2023 por debajo del 3%. Esta tasa se mantendría en ese nivel, dijo, durante los próximos 5 años. Nuestra previsión de crecimiento a mediano plazo más baja desde el año 1990. O sea, está anunciando una reducida tasa de crecimiento durante hasta fines de la presente década.
Entregando más antecedentes, indicó que el monto del crecimiento está en las economías emergentes, el monto de crecimiento de la economía mundial. Ahí los datos más relevantes son de China e India. Pero se prevé que alrededor de un 90% de las economías avanzadas experimentarán este año un descenso en su tasa de crecimiento. Con el aumento de las tensiones geopolíticas y una inflación aún alta, dijo, sigue siendo difícil alcanzar un crecimiento sólido. Para obtenerlo, estimó, es superarse tres desafíos: combatir la inflación y salvaguardar la estabilidad financiera, mejorar las perspectivas de crecimiento a medio plazo y fomentar la solidaridad para reducir las desigualdades globales. El principal desafío a la estabilidad, destacó la directora del Fondo Monetario Internacional, es la banca en la sombra. No es el momento, recalcó, para con la complacencia. Sigue preocupando la vulnerabilidad oculta, no solo en los bancos, sino también las entidades no bancarias. Para garantizar un crecimiento sostenido a medio plazo, hay que dar pasos ambiciosos. Uno fundamental, dijo, es elevar la productividad y el potencial de crecimiento, así como la transformación verde. Finalmente abogó por un nuevo modelo de cooperación internacional. Bueno, eso sería, podría definirlo esta semana. Dicho de esta manera, los datos de esta semana. Yo quiero referirme ahora como decía, señalaba anteriormente, a qué pasó con la economía, con las empresas chilenas el año 2022. Me parece que es muy interesante. Confundir. Minutito, por favor. No, no lo que me corresponde hoy. Un momento. Ahora sí. La Comisión para el Mercado Financiero entregó los resultados del total de las empresas que le proporcionan los datos, las cuales obtuvieron beneficios el año pasado por 45.906 millones de dólares, un 48,05% más que el año anterior. De ese total, este me parece que es un hecho relevante, 10 empresas, las 550 que proporcionaron su antecedente, obtuvieron más de la mitad de las utilidades totales.
10 empresas tuvieron más de la mitad de la orquesta. En estas 10 empresas están, como siempre, los grupos Luxic, Angelini Mate, sumándose en los últimos años el grupo Pampa de Julio Ponce Lerú, cuya fortuna empezó a gestarse en los años de dictadura, y luego al ser el mayor accionista individual de SQM a través de un conjunto de empresas organizadas en cascada que nace en un paraíso fiscal, donde durante su presidencia se produjo el mayor escándalo conocido de vínculos a través de operaciones fraudulentas de la riqueza con un amplio espectro del mundo político, lo que sin duda explica que hasta ahora no se haya puesto al desnudo plenamente la forma de actuar de Julio Ponce Lerú. En primer lugar, destaca entre los 10 el grupo Luxic. El listado de utilidades lo encabeza la Compañía Sudamericana de Vapores, transformada por el grupo Luxic en una sociedad de inversiones de muy escaso personal, cuyo principal activo es la naviera germana Hapag-Lloyd, donde tiene el 30% de las acciones y forma parte del acuerdo que tiene el control. Hapag-Lloyd, o sea, el grupo Luxic participa en el control de esta empresa. Que son 3 intereses en lo que están presentes. Hapag-Lloyd es una de las 5 navieras más grandes del mundo que en los últimos años han conquistado grandes utilidades por el violenta alza de la tarifa marítima. En el segundo lugar del ranking de las empresas de mayor utilidades figuró la matriz no minera del grupo Luxic 500, las que ascendieron a 4.130 millones de dólares. 4.130 millones de dólares, un 86,7% más que en 2021. La matriz no minera controla el Banco de Chile por intermedio de una sociedad con el consorcio financiero estadounidense Citigroup, institución que figuró en 5º lugar en el listado de mayores utilidades. El grupo Luxic posee el 63% de las acciones de Viñenco, contabilizando en ellas el 13% de la sucesión de Guillermo Luxic, que falleció hace algunos años, y un 11% personal de Andrónico Luxic. La matriz minera, Antofagasta Minerals, no cotiza en el país, sino que en Londres. Los Luxic tienen, en el caso de Antofagasta Minerals, el 65% de sus acciones, incorporando en este porcentaje el 4,71% de acciones de su presidente Jean-Paul Luxic a través de una empresa de inversiones. En 2022, las ganancias líquidas de Antofagasta Minerals, después de impuestos y cancelar a los demás accionistas sus participaciones, fueron de 1.533 millones de dólares. En total, las ganancias de Antofagasta Minerals del grupo Luxic fueron de 1.533 millones, como ya dijimos, y en total ascendieron, si se suma la obtenida en el país, a 5.563 millones, las cuales durante 2021 fueron de 3.501 millones. La matriz del grupo Angelini, Entar Chile, tuvo beneficios en 2022 por 925 millones, monto inferior al logrado en el ejercicio precedente, cuando fue de 1.192 millones. En empresas Copec, Antar Chile, o sea, la matriz del grupo Angelini, tiene el 64% de los títulos, además de Golfo Blanco, controlado por Roberto Angelini, que tiene el 5,6%, 5,8%, y de su hermana Patricia, que controla Inversiones Santa Patricia, con 4,3%, totalizando el grupo 75,3%. El grupo Mate finalmente tiene presencia en varias empresas, en la compañía manufacturera de papel y cartones, con el 32, con el 55,45%, en Colbún con casi el 50%, en Almendral y en la matriz de Entel con un 32,59%, en Vicecor con un 95,38% y en Molimet con un 9,99%.
Este conjunto de empresas obtuvo utilidades ascendentes a 1.005 millones de dólares. El grupo tiene varias sociedades de inversiones, siendo la matriz de todas ellas Forestal Logistics. De los 18 sectores económicos en que divide la Corporación de Mercado Financiero su listado, 8 informaron aumentos de utilidades, 9 disminuciones, y Gas Energía, formada por CGS, Gas Natural, Gasco y Metrogas, pasó de ganancias a pérdidas por 253 millones de dólares. El sector con mayores utilidades fue la banca comercial, con 6.304 millones, seguido por las empresas estatales, al cual me referiré más adelante, por 3.773 millones, aunque ellas disminuyeron, y las eléctricas que obtuvieron 2.874 millones, siendo este sector el que registró una mayor variación positiva de utilidades con relación al año pasado de 210,39%. Eso sí, favorecido por el cambio en la disponibilidad de recursos hidroeléctricos. Como ya dije, las 10 empresas con mejores resultados obtuvieron ganancias por 23.370 millones de dólares, el 50,9% del total, mostrando una vez más la fuerte concentración en la concentración de las ganancias. En el listado de las 10 mayores empresas en 2022 figura, como ya destacamos, los grandes grupos económicos, Luz, Enel y Mate, teniéndose que tener presente que el primero de ellos, su matriz minera, como también destacamos, no tiene presencia en el país. A pesar de ello, su participación es muy destacada, sus empresas ocupan 3 de las 6 primeros lugares. Estos resultados se obtuvieron un año de particular desaceleración económica en el país, que en un alto porcentaje se generaron en el exterior. O sea, las principales utilidades de las empresas de las 10 mayores, una gran parte se generó fuera de Chile. Mientras un sector particularmente afectado fue el comercio, cuyas mayores empresas, Falabella y Cencosud, durante varios años figuraron en nuestros mapas de la extrema riqueza en los 2 primeros lugares, y más aún Falabella encabezándolo. El sector comercio experimentó una disminución en relación al año pasado de 54,14%. O sea, el resultado de las empresas del sector comercio. Las de Falabella cayeron un 86%, la de Ripple Corporation en 73,5%, y la de Cencosud, que fue la que mejor se defendió, en 28%. Cencosud durante el año pasado, entre el grupo Paulman, ingresaron a tener supermercados en Estados Unidos. SMU, la cadena de supermercados controlada por el grupo Sayer, aumentó sus utilidades un 74% con relación al año 2021. Este grupo experimenta desde hace años un proceso de deterioro muy agudo. En la renegociación de su deuda en Estados Unidos, dejó de tener presencia en el sector bancario, en el Banco Itaú Colbanca, como ya antes lo experimentó en el sector de los seguros. El SBU ha empezado el grupo Sayer a vender acciones, pero manteniendo hasta ahora más de un 50% de su poder. En cuanto al sector estatal, que cuenta con 34 empresas, al iniciarse el año 2023, o sea, 24 empresas al iniciarse el año 2023,
experimentó una disminución de 35,35%, con una caída, además de la registrada en Codelco, me refiero a continuación, las del Banco del Estado, que disminuyó en 24%, y las de NAP en 17%. Lo tercero, pasaremos entonces ahora a algunos datos de la economía internacional. En Estados Unidos, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, reunido los días siguientes a la quiebra del Silicon Valley Bank, acordó por novena vez consecutiva incrementar su tasa de interés, esta vez en un cuarto de punto, llevándola de 4,75% a 5%, la más elevada desde septiembre de 2007. En la víspera de la crisis financiera que condujo a la gran recesión, siendo menos taxativo sobre la evolución futura de las tasas. El presidente de la FED, al informar de lo acordado, relató que se consideró la posibilidad de que hubiese una pausa en la alza de tasas, pero el consenso para el aumento fue muy fuerte, aprobándose por unanimidad. En cuanto a la posibilidad de nuevas bajas de tasas, enfatizó que ello no forma, en cuanto a la posibilidad de bajar las tasas de interés, enfatizó que ello no forma parte de nuestro escenario central. La Reserva Federal sigue pensando en lograr un aterrizaje suave reducir la inflación sin que se produzca una recesión fuerte, pero dejando establecido que la prioridad es la estabilidad de precios y en ello hace necesario para conseguirlo una caída más drástica de la actividad económica. Y si ello fuera necesario, habría que hacerlo. Agregando que para reducir la inflación se precisa de un lapso en que el crecimiento se mantenga por debajo de la tendencia y se produzca una moderación de las condiciones del mercado laboral. Dicho más crudamente, se deterioren. De otra parte, la FED actualizó sus proyecciones económicas para Estados Unidos, previendo que la inflación en 2023 sería algo mayor a la proyectada en diciembre, de 3,6%, y el crecimiento del producto en el año se reducía de 0,5% a 0,4%. Powell consideró que es muy pronto para evaluar las turbulencias registradas en la banca comercial y cómo afectará a la disponibilidad del crédito. En un nivel básico, afirmó, la administración del Silicon Valley Bank fracasó estrepitosamente, destacando que los supervisores vieron los riesgos e intervinieron. Es 100% seguro que habrá investigaciones independientes y externas. Después veremos que las críticas a la conducta de los organismos reguladores a su vez muy grandes. La crisis de bancos comerciales llevó, sin embargo, a la Reserva Federal en los hechos a dar un giro en su política de liquidez monetaria. En abril de 2021 habían puesto en ejecución un plan para ir reduciendo la gran masa de activos en su poder al adquirir títulos de deuda. Pero para enfrentar la dificultad de los bancos comerciales, estableció una línea de créditos contingentes a la banca. A pesar de la subida de tasas, la política de la Reserva Federal ha cambiado de dirección, escribió el académico de economía financiera
Petra Mateos, pasando de una política restrictiva con la retirada de 95.000 millones de dólares al mes a una política expansiva, poniendo en marcha una política de préstamos contingentes para dar liquidez a las entidades y evitar el estrangulamiento de liquidez y, por tanto, una crisis de confianza en el sistema bancario americano. Los fondos solicitados por la vía de los préstamos contingentes han aumentado 300.000 millones de dólares y por la vía de repos inversos otros 160.000 millones de dólares, por lo que el impacto para la Reserva Federal fue de 460.000 millones de dólares en una semana, lo que equivale al 40% de la liquidez que se había creado en abril de 2021, incluyendo los repos inversos. El Banco de Inglaterra, nuevamente, al igual como aconteció en el anterior incremento de la tasa de interés por la Fed, procedió también a aumentar su tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, llevándola a 4,25%. Hoy día se informó que también no subió su tasa de interés India, declarando el Banco de Inglaterra que de persistir la inflación alta, lo cual ha ocurrido, procederá a otros incrementos, endureciendo aún más su política monetaria. Las formulaciones críticas a la política oficial seguida por Estados Unidos no son pocas. En cartas anteriores hemos citado los análisis del premio Nobel Joseph Stiglitz y de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Pero no son los únicos. La redacción de The Economist publicó un artículo con la pregunta: ¿qué tan profunda es la podredumbre de la industria bancaria de Estados Unidos? La banca señaló, repito, The Economist, es un truco de confianza. El historial financiero está plagado de corridas por la simple razón de que ningún banco puede sobrevivir si muchos depositantes quieren recuperar su dinero al mismo tiempo. El truco, por lo tanto, es asegurarnos que los clientes nunca tengan motivo para temer por sus billetes. Uno de los patrones de la Silicon Valley Bank no cumplieron en un momento, uno que los patrones de la Silicon Valley Bank no cumplieron en un momento crucial. La caída del Silicon Valley Bank, continúa el análisis de Economist, un banco de 40 años creado para atender al sector tecnológico, tomó menos de 40 horas. El 6 de marzo, Silicon Valley Bank dijo que emitiría más de 2.000 millones de dólares de capital societario, en parte para cubrir pérdida de bonos. Esto provocó un escrutinio de su balance, el cual reveló que alrededor de la mitad de sus activos eran bonos de largo plazo y muchos de ellos estaban bajo el agua. En reacción, se retiraron depósitos por 42.000 millones de dólares, una cuarta parte del total de banco. A mediodía del 10 de marzo, los reguladores del sector bancario declararon que el Silicon Valley Bank había quebrado. Fue la salida de depósitos más rápida de la historia. La caída se une a otro hecho: la facilidad que puede producirse una salida masiva con la existencia de las redes sociales. Las tasas más altas han expuesto primero los problemas en las carteras de bonos, explicó el análisis de Economist, ya que los mercados muestran en tiempo real cómo estos activos pierden valor cuando las tasas suben. En la década de 1980, los primeros bancos en quebrar fueron aquellos en los que los valores de los altos activos cayeron con el aumento de las tasas. Pero la crisis también expulsó los malos activos, pero la crisis también expuso los malos activos dentro de los ahorradores en Estados Unidos, los bancos de consumo especializados al final. Por lo tanto,
A los pesimistas les preocupa que los bancos que ahora están en quiebra con las tasas más altas sean solo la primera ficha del dominó en colapsar. En Chile, en la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, en que las autoridades del sector bancario dieron a conocer sus opiniones sobre las repercusiones en el país de la crisis bancaria, se sostuvo, en palabras de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que los últimos hechos sugerían, comillas, que las medidas han logrado contener el problema. Sin embargo, al día siguiente, los hechos mostraban que el centro de las dificultades se había trasladado a Alemania, con la caída de 8,5% del mercado bursátil de las acciones del poderoso banco germano Deutsche Bank. Sus seguros contra impagos se deterioraron y de inmediato las consecuencias se extendieron a toda la banca europea. Las dificultades del mayor banco alemán no son nuevas y tienen muchas similitudes, agregó, con la, o sea, tiene muchas similitudes con la vivida por el Credit Suisse. Durante el año pasado, el Deutsche Bank perdió la cuarta parte de su capitalización bursátil. Al mismo tiempo, la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado destacó la fortaleza del sector bancario local, aunque señalaron en la formulación de Rosana Costa 3 canales posibles de riesgo. Uno es que la disminución en la expansión del crédito se frene y una mayor incertidumbre afecte el crecimiento de Estados Unidos y Europa. Un segundo es que las condiciones financieras para las economías emergentes se volviesen más restrictivas por la mayor aversión al riesgo. Y la tercera es que se produzca una menor disponibilidad de liquidez por las tensiones del sistema bancario. Ese mismo día se conoció un análisis del banco estadounidense Wells Fargo, en que se afirma que el peso chileno y otras monedas de países emergentes recibirían fuertes presiones vendedoras de darse una crisis financiera global similar a la registrada en 2008, ya que se mantienen los mismos niveles de vulnerabilidad de ese momento, en que también se señaló que Chile podía ser uno de los países que cayese. Muchas de las divisas que nuestro marco de estudio identificó como muy vulnerables en 2008 contra todo, el Wells Fargo siguen siéndolo en 2023. Los fundamentos de países como Turquía, Hungría, Polonia y Chile, perdón, repito, Turquía, Hungría, Polonia y Chile, no han mejorado, por lo que estas divisas son las más sensibles a los cambios rápidos en la confianza de los inversionistas y su flujo de capital. Considera Chile altamente vulnerable por los riesgos de depreciación del peso y su déficit en cuenta corriente. En el país, la variación del tipo de cambio como el movimiento de capitales están totalmente abiertos a la evolución del mercado. Bueno, hasta ahí está el análisis. Pienso, Manuel, que si quieres llegar, podemos llegar hasta aquí. Yo lo que otros tengo son consideraciones que hacen varios documentos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial previo a la asamblea del fondo, pero creo que a lo mejor es mejor escuchar las opiniones que hay de Andrés Solimano y de Loza. Me parece muy bien. Creo que has pintado un cuadro con toda la generalidad y el dramatismo que amerita. Eh, Andrés, a ver si alcanzas a hacer algún Sí, comentario antes de sí. que te llamen otros deberes más importantes.
No, esto es muy importante. Estamos resolviendo problemas de la economía chilena y un poco de la economía mundial. No, claro, pero Lo otro ya eh, es más coloquial, más. Pero bueno, no, el informe de Hugo eh, es muy interesante porque cubre la parte de ajuste macroeconómico en el sentido de su apreciación del esfuerzo del Banco Central de bajar la inflación y qué es lo que lleva como el ajuste en Chile. Después, también su análisis de los resultados de utilidades de las empresas IPSA, ¿no es cierto? Del índice de precio general de No, acciones. no es del de- IPSA, es del mercado financiero, del sí, pero, o sea, digo de las empresas que son sociedad anónima, eh, eh, que la lleva la Comisión de Mercado Financiero, antes era la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no es cierto? correcto. Que presenta los datos de las utilidades. Y bueno, los precios de las acciones también reflejan el valor descontado de la utilidad, entonces los dos están un poco relacionados. Y después su análisis de la situación internacional, sobre todo eh, la fragilidad bancaria que se está notando a partir del colapso del bank, del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que es otro banco más de las criptomonedas, y después el rescate que hubo del First Bank, Republic Bank, todo eso en Estados Unidos, más todos los problemas del Credit Suisse y la entrada del UBS más el Deutsche Bank. Eh, a ver, sobre la primero, entonces yo diría que fueron tres puntos principales que planteó Hugo en su informe. Y quedó medio pendiente lo que dijo el último de los informes para reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario y Banco Mundial. Eh, sobre el ajuste macro chileno y la decisión del Banco Central de no subir las tasas, eh, de no bajar la tasa, que un poco el mercado, había una parte del mercado que estaba esperando que eventualmente bajara la tasa, ¿no? No sé si era un consenso que iba a bajarla. Eh, Claramente no la iba a subir, entonces lo que quedaba era dejarla constante en 11.25, que es lo que finalmente se hizo, por descarte. ¿Ah? Al final uno piensa que son políticas muy sofisticadas y tres opciones nomás: subir, bajar o dejar igual. Dejar igual. Eh, Surgió como el consenso del consejo del banco. Yo diría, bueno, difícil dec- decir si fue acertado o no acertado, porque, bueno, Hugo ha sido banquero central, Gabriel también, y, y se toman decisiones con alta incertidumbre y muchas veces sin demasiada información, porque es imposible tener más información sobre cosas tan complejas como la velocidad que está reduciéndose la inflación, por ejemplo. Eh, entonces no sé qué opinión dar exactamente, si dejarla constante la tasa fue una buena decisión o no, porque hay un trade-off entre dejar la tasa constante y mantener caro el costo del crédito, manteniendo la economía más enfriada, versus bajarla abaratando el crédito, pero con el riesgo de que pueda venir un rebrote inflacionario. Entonces, es un trade-off difícil. Quizás ellos vieron de que bueno, este dato del consumo, que estiman que creció más de lo que se esperaba,
influyó en no bajar la tasa. Y lo otro, de que aparentemente el ritmo de ajuste de los precios a la baja es más lento de lo que ellos anticipaban. Y la buena noticia es de que, que este año podría ser un año de estancamiento, buena noticia en sentido comparado con las proyecciones anteriores, versus una caída, que era la estimación del mismo Banco Central en diciembre, o sea, del rango caída menos 0,7 y 1,75. También el Fondo Monetario, todas las instituciones internacionales más o menos ponen una caída, y puede que con un poco de suerte no haya caída. Bueno, la pega del Banco Central es equilibrar esas variables, digamos. Inflación, nivel de actividad, también déficit de la cuenta corriente, que está bajando respecto a lo que había el año pasado. Eh, entonces, bueno, se tiene que mover en ese triángulo de esas tres variables, ¿no es cierto? Nivel de actividad, inflación, cuenta corriente. Obviamente la prioridad la tiene la inflación por el mandato que tiene el Banco Central, pero igual el Banco Central calibra el efecto que tiene sobre las otras dos variables y sobre todo sobre el nivel de actividad. Si bien el déficit de cuenta corriente no es bajo en Chile, tampoco se ve que haya dificultades muy grandes para financiarlo. Eh, vamos a ver qué pasa. También le ayuda a la baja del dólar, ¿no es cierto? El crecimiento de los salarios tampoco es muy fuerte, entonces por el lado de los costos, tampoco hay presiones muy grandes a que suba la inflación, salvo que venga un choque externo no anticipado, por ejemplo, el precio del petróleo, el precio de alimentos. Bueno, sobre los resultados de utilidad de la empresa que mencionaba Hugo. Es interesante lo que dice él de que una parte de estos resultados positivos se debería a inversiones que tienen en el exterior. Ellos tienen en Perú, en Colombia, en Argentina y en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Los principales grupos económicos chilenos. Las utilidades del número que da Hugo, que era, si no me equivoco, cerca de 50.000 millones de dólares para las 500, pero las 10 más grandes explicaría más o menos la mitad de las utilidades. Eso es más o menos un 16% del PIB, 15% del PIB. Si la razón capital producto es 3, nos daría una participación de los ingresos del capital, no todo el capital, pero el capital dominante del 50%, que es más o menos lo que se estima en la economía chilena actual. 14% es cuenta propia y 35% serían ingresos del trabajo, más o menos la distribución factorial. Bueno, llama la atención, o sea, no llama la atención, yo creo que gran parte de las utilidades, por ejemplo, Banco de Chile aumentó 77,8% sus utilidades el año pasado, Banco Santander 4,3%, Banco Santander 57%, o sea, la banca le fue muy bien. Eso es esperable porque tienen sus colocaciones en UF, o sea, no están expuestos por la inflación en gran medida a sus colocaciones, el lado de los activos y los ingresos de esos activos, pero las colocaciones están denominadas en una proporción mucho menor en UF. Si además agregamos de que las cuentas corrientes no pagan intereses, no se paga interés por las cuentas corrientes, con la aceleración de la inflación se licúan en términos reales y eso son utilidades para los bancos. Más este descalce que hay entre UF de la colocación y la captación. Yo creo que por ahí está la explicación de las utilidades tan grandes de la banca. Otro sector que aumentó mucho su utilidad es SQM, 574,5%, realmente altísimo, pero bueno, eso es en gran medida por el precio del litio. Y otros sectores que le fue bastante bien en el Chile, Empresa Nacional de Electricidad, que es controlado por un grupo italiano, Hugo. Utilidad récord. Entonces, uno se pregunta cuando el precio de la luz está tan alto, o sea,
la contrapartida de esas altas utilidades. Ahí habría que ver la política de precios que hay de las utilities en Chile, que parece ser muy favorable a las empresas. ¿A quién más le fue muy bien? Entel, que también entiendo que el grupo Luxich, entiendo, no estoy seguro. Eh, bueno, esta es una constante, digamos, la gran concentración de poder económico en los conglomerados, muy bien organizado, con una matriz minera, una matriz no minera, la Antofagasta Minera suscrita en Londres, etc. Es una constante, pero muestra también la distribución funcional del ingreso muy desigual de la economía chilena, ¿no es cierto? Muy cargada a renta del capital versus a ingresos asalariados. Eso ya es una es una constante. Y sobre los bancos, sobre la parte internacional de la banca, eh, a ver, este es como el, el espasmo, para usar un término, más grande que viene del crisis 2008-2009, ¿no es cierto? Bueno, muestra esta tendencia de inestabilidad financiera que vive el capitalismo internacional, por ponerlo así, eh, que ya tuvo su expresión, ¿no es cierto?, en la crisis subprime, y ahora en esta nueva crisis relativamente contenida, pero uno no sabe si van a aparecer problemas hacia adelante. Llama la atención lo rápido que se hundieron los bancos que se hundieron. 48 horas, por ejemplo, el Credit Suisse. El Credit Suisse es un banco que se creó a mediados del siglo XIX para financiar la construcción de los ferrocarriles en Suiza. O sea, es un banco con una muy larga historial y que en 48 horas tiene que ser rescatado. Eso realmente llama la atención, porque uno pensaría que un banco tan consolidado es más robusto. El Silicon Valley Bank tenía 40 años, 16º en ranking de capital accionario dentro de Estados Unidos. También se fue como en 48 horas o menos. Eh, entonces, están pasando cosas inesperadas. Eh, bueno, la explicación estándar, a ver, una explicación yo creo parte por el lado de las colocaciones, como la salida de la crisis del 2008-2009 fue creando liquidez por quantitative easing. Los bancos han tenido durante 15 años muchas reservas, o sea, tienen mucha liquidez. Y cuando un banco tiene mucha liquidez, tiene que prestar. Y presta menos, empieza a tolerar niveles mayores de riesgo, porque tiene muchas reservas excedentes que tiene que colocar. El banco tiene que colocar sus reservas para ganar dinero. Entonces, hay un sesgo a tomar riesgos más altos, esta política de tasa de interés tan baja por una década y media. Eso hay que considerarlo. También ese es un factor. Segundo factor, que los reguladores aparentemente no están regulando tanto o tan bien, porque se supone que hay una regulación para evitar este tipo de colocaciones en actividades riesgosas. Entonces hay un problema regulatorio también. Entonces tenemos dos problemas: exceso de creación de crédito, de dinero de la banca central; dos, que tiene contrapartida ajuste de reserva; dos, fallas regulatorias; y tres, el shock que viene de subir las tasas de interés para bajar la inflación, que, ¿no es cierto?, la tasa de interés tiene una relación inversa con el precio de los bonos, y como muchos de estos bancos, como han tenido muchos excedentes de reserva, no encuentran tan fácil inversiones, entonces se han metido a comprar bonos del gobierno, de los gobiernos. Y ese valor, los bonos del gobierno cayeron en valor con el aumento de las tasas de interés. Lo interesante es que la gente actuó tan rápido.
O sea que los depositantes se informaron tan rápidamente de los problemas de los bancos donde tenían depositada la plata. Y bueno, generalmente el mercado es más rápido que las instituciones que lo regulan y que la Reserva Federal. Entonces sacaron 45.000 millones de dólares, creo que el Credit Suisse del Silicon Valley, del Silicon Valley 43.000 millones, creo que 30 y tanto del Credit Suisse, o sea, cerca y más los otros, cerca de 100.000 millones de dólares se sacaron en corridas bancarias. Eso no es menor. La pregunta es, como también lo decía Hugo, del artículo del Economist, todo lo que está bajo el agua es lo que conocemos. O sea, ¿cuánto conocemos de la salud real de la banca de Estados Unidos y de los países europeos? Y bueno, y del resto del mundo. Esa es una pregunta bastante válida porque los problemas parece que han estado debajo del agua, la gente reacciona muy rápido y saca sus depósitos, y ese es el expediente para quiebra. Hasta ahora la respuesta ha sido asegurar el 100% de los depósitos en los bancos norteamericanos, pero la ley norteamericana es $250.000, el máximo que es asegurable. Entonces aquí ha habido un bailout de inversionistas grandes, no solo de chicos y medianos, que es la filosofía del seguro depósito. En Suiza, creo que por ley no puede hacer un bailout el Banco Central Suizo, creo, no estoy totalmente seguro. Entonces arreglaron esta compra forzada, una especie de matrimonio forzado, entre los dos grandes competidores, el UBS y el Banco Credit Suisse, con reaseguro del Banco Central de que si los activos malos que va a adquirir el UBS generan problemas, ellos lo reconocen a valor par, el Banco Central de Suiza. Entonces también eso es interesante. Priorizaron que fuera un banco suizo y no un banco extranjero, porque había otros bancos extranjeros interesados en Credit Suisse, en adquirir Credit Suisse, que se adquirió baratísimo, 3.500 millones de dólares. Es mucha plata, pero ese banco tiene más de 100.000 millones de dólares en activos de distinta calidad. Entonces, bueno, esa es parte de esto. Creo que hay que seguir observando lo que pasa. Y bueno, finalmente termino acá un minutito, diría, en Chile, los bancos parece que están muy capitalizados por estas utilidades que tienen. Entonces, son poco competitivos, pero aparentemente seguros, pero uno nunca sabe a ciencia cierta. Aquí eso sí que aquí en Chile la CMF está más cargada a la regulación que a fomentar competencia. Bueno, no está en su mandato fomentar competencia, pero las instituciones que supone que fomentan competencia no se meten en la banca casi. El Tribunal de la Libre Competencia y el otro, ¿cómo se llama? Eh, bueno, entonces acá está muy sesgado por el trauma de la crisis 82-83, que los bancos estén ultra protegidos, tengan altísimas utilidades y que sean, entre comillas, seguros. Bueno, eso sería mi comentario, Manuel Hugo. Gracias. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias también, Gabriel Loza, porque de esta manera podemos liberar a Andrés, que menos mal que tenía que hacer, porque en realidad se ha explayado con el brillo que siempre nos tiene acostumbrado y su simpatía, pero en realidad le debemos la palabra a nuestro gran amigo y flamante investigador asociado de Senda, eh, economista Gabriel Loza Tellería. Gabriel, tienes la sala y muchas gracias por tu gentileza. Bueno, gracias a Senda por la invitación y también por compartir como un investigador asociado. Excelente los comentarios de Andrés a la exposición que ya siempre nos ha acostumbrado, Hugo, con un nivel de detalle
y de análisis, pero encadenado. O sea, no es una descripción cronológica de los hechos ni los datos, sino hay un encadenamiento implícito que arma lo que desde hace el año pasado y ahora se ha alertado sobre el tema de la crisis, por ejemplo, internacional, y también los efectos de las políticas, sobre todo de los bancos centrales y también de los ministerios de finanzas, para enfrentar la inflación. Yo quiero hacer breves comentarios, si me permiten compartir pantalla. Adelante, por favor. Bueno, el tema de la crisis internacional que ya ha sido analizado por Hugo y por Andrés, yo solo quisiera resaltar un poco que lo que estamos llevando es una confluencia de lo que se ha llamado pluricrisis, policrisis, megacrisis, cualquier otro nombre que le podemos dar, que inicialmente salió con el shock del COVID, después el shock post-COVID, que también sus implicaciones, el tema del shock geopolítico, la guerra, y aquí viene el shock monetario que también ha sido mencionado, relevado sobre el tema de los aumentos de tasas de interés. Y eso confluyeron en una crisis de estanflación o una, no sé si se ve mejor, más ampliado. Con la crisis de estanflación. Pero a lo que ha seguido y los ha sorprendido, pero para mí es la confluencia de la tormenta perfecta, que siempre se habla de esa confluencia de factores y que se dan después simultáneamente. La crisis bancaria, como aparece, pero una crisis bancaria relacionada con el sector tecnológico. Y un área del sector tecnológico. El Nasdaq cayó, su cotización de las grandes empresas tecnológicas, pero también sobre todo los nuevos emprendimientos de empresas, ¿no? Las startups, todo eso. Y la crisis de las criptomonedas. O sea, el año pasado ya el Bitcoin, todo eso cayeron fuerte, ha habido los problemas en las tecnológicas, y los bancos que han estado en la primera foto de caída, como ya ha descrito Andrés, han sido los inicialmente relacionados con estos sectores, y obviamente está el tema de haberse refugiado a bonos de largo plazo, como parecía el sentido común de ir en el largo plazo, pero para cubrir depósitos de corto plazo, obligaciones de corto plazo. Ahí un descalce, pero asociado, por supuesto, a la subida de tasas de interés y al precio de los bonos. Entonces, nos da este panorama de una mega crisis de confluencia de factores. Ahora, lo que en la crisis bancaria, la respuesta inmediata de los gobiernos llama la atención, que ha sido buena, rápida, pero también llama la atención, como señaló Andrés, la respuesta de los depositantes. Hoy, en términos tecnológicos, de redes sociales, de esa integración, conectividad que hay que tener cuidado con los rumores, con las crisis o con el problema en algún sector. Realmente es una mezcla explosiva en un contexto de perturbaciones financieras. Se da en un contexto de shock geopolítico, de esta inflación, todo eso. El tema del efecto en la recesión, yo traje antes de la salida de su informe del fondo, que ya adelantó Hugo, y que va a salir los datos ya en esta semana, el crecimiento que se llama modesto de las economías de los países avanzados, clarísimo, lo de la economía mundial que va a estar por debajo del 3%, ya lo dijo la del Fondo Monetario, el crecimiento de
Estados Unidos, que va a estar por debajo de este 1.3, posiblemente 1% los ajustes. Y el tema, bueno, ya del Reino Unido, con el que está bordeando la recesión, todavía está ahí a puertas. Y lo que sí salva, lo que uno puede ver es la recuperación de China, India, que son los motores más o menos de la recuperación, los emergentes. Bueno, este panorama, el fondo, como señaló Hugo, ya hizo que ese crecimiento de la economía mundial esté por debajo del 3% y que el 90% de las economías avanzadas están en una tasa de crecimiento que va a disminuir. Y no solo disminuir, sino aproximarse a cero, ¿no? Al estancamiento que estamos hablando. La respuesta del fondo, lo que se observa a nivel internacional, es, por ejemplo, de que el primer el frente que hay que enfrentar es el tema de la inflación y la estabilidad financiera. Entonces, el planteamiento es que tienen que seguir los bancos centrales contra la inflación al tiempo de utilizar políticas financieras para garantizar la estabilidad financiera. Esto se está llamando el dilema entre estabilidad de precios y estabilidad financiera. ¿Cuál es la competencia de los bancos en el tema de estabilidad financiera o las políticas que deberían ser sobre este tema? El tema es que la receta del fondo sigue señalando que la política fiscal, reducir los presupuestos, los déficits presupuestarios, en un contexto de estancamiento. Entonces, y que además debe crear un margen para maniobra fiscal. Entonces, estos planteamientos preocupan porque lo que está apareciendo, y esto ya se está alertando, el problema de la deuda en los países de bajo ingreso. 15% de los países se encuentran en situación crítica de sobreendeudamiento, 45% en vulnerabilidad derivada de la deuda y una cuarta parte de economías emergentes corren el riesgo de sobreendeudamiento. Esta es la parte del trilema que ahora se está planteando a nivel de los analistas, de que no solamente estamos con el problema de estabilidad de precios, estabilidad financiera, sino un problema de la deuda, tanto interna de deudores privados como deudores públicos. Lo que ha estado sucediendo en el contexto no se ha estado reflejando en el comercio mundial, que uno podría ver una contracción. Pero sí ha alertado la OMS en su último informe que el cuarto trimestre ha habido el desplome en el comercio, lo que ha hecho que el crecimiento que se ha dado en 2022 sea inferior al que se había previsto. Entonces, el tema es de que pese a que ha crecido el comercio, las perspectivas para el 2023, yo las pongo entre comillas, de que o se estanque esa tasa de crecimiento o disminuya como se está previendo ahora en el volumen del comercio mundial. El tema de la subida de las tasas de interés, cuando uno lo observa cada banco por banco, creo que hasta el Banco de Nueva Zelanda recientemente ya ha hecho su ajuste en esta semana, ¿no? Y lo que está viniendo es que un ajuste acumulado por en torno al 5%. Si lo sacamos a Japón, que tiene tasa negativa, el ajuste está por encima del 4%. Y esto se ha ido dando desde un periodo relativamente corto, desde septiembre de 2021 a lo que estamos llegando ahora, abril 23. La tasa de interés que ya explicó Hugo y también Andrés, pero con la relación de los precios. Por supuesto que utiliza otro índice, el FED, pero lo asoció con el índice conocido de los precios para el efecto en el nivel de precios y lo que se va una tendencia, pero que no se está dando una tendencia, lo que uno podría pensar
más inclinada, más abrupta, más, sino posiblemente con menos desaceleración. Y en las apuestas honestas, ¿cuál es el porcentaje de recesión que se espera en Estados Unidos? Y que cada vez las encuestas ahora están señalando que una expectativa en torno a un 65% se alcanzaría. Para terminar, por lo tanto, quisiera, con las palabras del famoso pronosticador Nouriel Roubini de la crisis, ahora él está pronosticando la tercera crisis con la trampa de la deuda. A las dos crisis que se han dado, lo que llama derrumbar el castillo de naipes, vendría la trampa de la deuda con altos déficits y deuda públicos que provocarían un predominio fiscal sobre la política monetaria y altas deudas privadas que causarían el predominio financiero sobre las autoridades monetarias y reguladoras. Este es el tema que quería comentar con ustedes y unirme a las preocupaciones de Hugo y Andrés. Gracias. Perdón, Manuel, está sin audio. Muy inteligente. Todo de nuevo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por este comentario, como siempre, tan completo y con estos materiales que ilustran y apoyan esta complementación que han hecho ustedes tres, digamos, Hugo, Gabriel y Andrés. Yo quisiera permitirme, en primer lugar, damos la bienvenida a nuestra presidenta que viene incorporándose a la sesión hace poco y yo quisiera hacer un complemento recordando a un gran amigo de Senda y particularmente un gran amigo de Andrés Solimano. Y me refiero al economista Hernán Cortés Douglas, chileno. No sé, Gabriel, si tú lo conociste, tuviste relación con él. Bueno, es uno de los economistas, a mi juicio, más importantes del país y uno de los menos valorados y más maltratados, digamos. Bueno, él pasó por la CEPAL y por varios otros lugares. Pero él era un hombre, un gran estudioso de los ciclos económicos. Y, eh, y, él pronosticó la caída secular de la economía en el año 2000. O sea, él pronosticó que la caída que se iniciaba en el 2000 iba a ser una caída similar, digamos, a la vivida antes del 66, antes del 29, en fin. Él decía respecto del tema de las crisis, bueno, él falleció en el año 2009, estuvimos ahí en su lecho de muerte prácticamente con Andrés y con José Gabriel Palma. ¿Te recuerdas, Andrés, que llegamos prácticamente, digamos, acababa de fallecer, lo íbamos a visitar? Bueno, cuando la crisis secular estaba tocando fondo, el 2009, ahí falleció Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés siempre decía que uno de los temas que resuelve la crisis, y la crisis secular en particular, es el problema del endeudamiento. Y por lo tanto yo engancho con lo último que tú dijiste, mencionaste a Rubini, pero tú insististe en eso. Cortés siempre insistía en eso. La deuda tiene que resolver. Y lo que decía es que generalmente en estas crisis largas, la deuda la resuelven los estados con periodos de alta inflación. Porque como las deudas, digamos, son en general en los países desarrollados, expresadas en términos nominales, no como en Chile, que son en UF, digamos,
si hay un periodo de larga inflación o un periodo de alta inflación, la relación deuda-PIB, Producto Interno Bruto, baja muy rápidamente. Bueno, en esta semana apareció en el Financial Times un artículo de un autor interesante, fíjate, que es apellidado Tuz, Toze. Yo no lo había leído antes. Bueno, y él dice que en esta crisis bancaria todos están mirando a los bancos. Y los bancos, dice, nada nuevo bajo el sol, si bancos quiebran siempre, porque basta con que los depositantes retiren el dinero para que el banco quiebre, digamos, cualquier banco le pasa. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro que lo dice en francés, que yo no sabía, fíjate, ¿eh? Nada nuevo bajo el sol en francés se dice plus ça change, mucho mejor. Pero de todas maneras, lo que dice este señor Tuss es que, digamos, nada nuevo bajo el sol con la quiebra bancaria. Pero lo que sí es importante, dice, en lo que está pasando es la violenta reducción de la deuda de los países desarrollados. Fíjate que él dice que ha caído en 20 puntos porcentuales la relación deuda-capital en las principales economías del mundo. Porque como el Producto Interno Bruto nominal sigue creciendo y pues, los precios siguen creciendo, crece el producto nominal, pero la deuda, que también es nominal, digamos, cae violentamente pues, en esa relación. Entonces yo quiero hacer un recuerdo de el economista, el gran economista Cortés Douglas. Quiero recordar que hay un panel en el sitio Senda en que aparecen Hugo Facio, Ricardo French Davis y Cortés Terzi. Y es un panel del año 2002. Y es premonitorio en todo lo que estamos hablando, las intervenciones de ellos y particularmente las de Cortés Terzi. Así que con este homenaje a nuestro amigo Cortés Terzi, yo por lo menos le entrego la palabra a Hugo para que cerremos tal vez esta sesión que, como siempre, el capitalismo no defrauda a sus críticos. Nunca falta, siempre da que hablar. Otros lo dicen de una manera menos elegante, pero en fin. Hugo, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, hay que hay muchos temas pendientes que están en desarrollo. El curso de la economía chilena, entre otras cosas. Pienso que hay que hacer un análisis más profundo y quizá crear una imagen del Banco Central de Chile que creo que hay en el momento de esto. Sigue planteado como alguien intachable, que solo merece admiración, ¿no? Y cuando se ven los bordes, por ejemplo, de la futura constitución que nos quieren implantar, una de las cosas que se parte básicamente es darle más garantías todavía al Banco Central y más atribuciones. Entonces aquí se nos vendió mucho la bobada de que en Chile no había inflación porque estaba el Banco Central. Pero se produjo una inflación gigantesca que hace un corte. No hay ninguna relación entre esta política del Banco Central que mantenía la estabilidad y una inflación desatada que el Banco Central no puede controlar. Entonces requiere realmente un análisis más profundo. Pero además estamos metidos en una contradicción muy potente, porque estamos en un conflicto muy potente que Andrés y Gabriel lo han señalado. El momento en que estamos en un momento de esta inflación, una inflación muy alta y con recesión. ¿Y qué nos plantea el Banco Central? Hay que meter más fuerte la recesión. Porque eso es lo que plantea. Hay que hacer el ajuste hasta ahora no ha dado resultados, a pesar que la economía está detenida. Entonces,
que realmente es una cosa que necesita ponerse mucha atención. Yo quería solo, Manuel, para terminar, hemos mencionado los títulos estos informes adicionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que yo me los parto por el tiempo. No son interesantes. Eran dos del Banco Mundial. Uno, un documento del Banco Mundial en que se coloca la perspectiva de una economía de mediano plazo, ya no solo la estimación de lo que va a suceder este año. Y plantea un cuadro que termina siendo bastante similar al que entregó el gerente del Fondo Monetario Internacional de hoy día. Es prácticamente una situación de estancamiento que se prevé durante toda esta década. Y no es chiste lo que están diciendo. Dice, la economía cayó el 2022, este año va a caer más, va a ser menos de 3%, y esto dice ella, se va a prolongar durante 5 años más. O sea, estamos hablando del 2018, o sea, estamos toda la década, que es por lo menos una vez que hay que hacer la perspectiva del gobierno. Este gobierno va a vivir en función de una situación internacional de esta dimensión. Bueno, entonces ese es otro documento del Banco Mundial, ¿no? En que dice, no sería raro, dice más o menos textualmente, que tengamos que hablar de una década perdida. O sea, no el lenguaje que se usó con la década de los 80 de América Latina. Claro, pues si el 2013 produce este descenso, incluso de un crecimiento particularmente bajo en la economía mundial. Si el promedio del crecimiento mundial de la economía ha sido sobre el nivel que se va a dar. Y esto se prolonga por toda la década. Y hay una serie de hechos que pueden producir grandes conmociones. Bueno, es una de las cosas que entrega. El otro, unas estimaciones de la América Latina, un informe para América Latina y Caribe, en que se centra fundamentalmente en los países denominados grandes, en que Chile aparece como el país de más bajo crecimiento. Lo dice actualmente, constante. El Fondo Monetario Internacional me parece también súper interesante. Son documentos que traían esta perspectiva de la Asamblea de la próxima semana. El primero se refiere a la banca en la sombra. Plantea la gravedad que está adquiriendo la banca en la sombra a nivel mundial. Sobre este problema, el Banco de la Sombra, hace unos par de años atrás, también es una advertencia al Banco Internacional de Pago. También es una advertencia. Y ahora toma el tema también el Fondo Monetario Internacional. En la intervención de hoy día, todo un apartado de la intervención de hoy día era sobre este funcionamiento del Banco en la Sombra, las repercusiones que puede tener y la magnitud que tiene. Ese es un análisis. Y el otro es un planteamiento polémico, ¿no? Claramente, porque está llamando, dice que para dominar la inflación no basta con la acción del Banco Central. Y plantea que tiene que actuar el política fiscal. Pero para las políticas fiscales plantea que deben aportar en el fondo a la contracción de la economía. O sea, el cuadro que queda pintado para adelante muy complicado. Son documentos de estudio que los que lo firman son los jefes de departamento del Fondo Monetario Internacional. Entonces, realmente hay muchos temas gruesos que ameritan ser capaces de seguir profundizando en ellos. Por eso termina aquí. Roxana, ¿quieres tú cerrar la sesión?
No, solamente saludarlos y saludar especialmente a Hugo, a Gabriel y a Andrés Solano. Comentarios. Bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Quiero dar una explicación para la grabación y es que esta sesión por algún motivo no fue posible transmitirla en vivo, pero la pondremos en las redes sociales mañana. Así que buenas noches y Y muchas gracias. antes los dejamos invitados al próximo jueves 13 en la Academia de Humanismo Cristiano a las 6:30 de la tarde en una actividad que se ya nominado a recuperar el litio ahora. Es presencial. Les vamos a enviar la invitación. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias Está también. bien. Buenas noches, nos vemos ahora parte lo otro. Gracias, buenas noches. Provecho, Andrés. Gracias.